Buenos días, compañeros, compañeras y profesoras. Nuestro grupo está compuesto por Edison Cayupi, Brigitte Pavés, Yesenia Antío, Macarena Ulloa, Yesenia Saavedra. Nosotros hablaremos sobre la ley de subcontratación 20.123. Yo, Yesenia Saavedra, haré la introducción. En el presente trabajo se planteará el tema de la subcontratación de la ley 20.123. Esta investigación nos informa sobre la nueva ley de subcontratación, la cual tiene efectos en la calidad de trabajo del empleado subcontratado. Esta ley número 20.123 guía muchos vacíos que existían en cuanto a la subcontratación hacia los empleados, ya que estos contaban con una legislación completamente insuficiente para un desarrollo laboral eficiente. Lo que se pretende es dar a conocer las percepciones de los trabajadores subcontratados que existían antes y después de la nueva ley, y sobre todo si la calidad de las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados ha mejorado en gran medida con esta reforma. Para el desarrollo de esta investigación fue necesario contar con algunas empresas donde existía subcontratación. En esta investigación está orientada a la entrega de información respecto a la nueva manera de subcontratar y todos los beneficios que esto implica. Según las percepciones de los trabajadores, los puntos que abordaremos implican la descripción de la ley, en donde mencionaremos en qué consiste, cuáles son las partes para integrar la subcontratación, cuáles son los tipos de subcontratación, quiénes la pueden utilizar y cuáles son las responsabilidades de las empresas de subcontratación. Por ende, este trabajo pretende evidenciar cómo esta ley beneficia al trabajador para que pueda exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y previsionales de acuerdo con esto. La investigación también abordará el tema de la empresa principal y la empresa contratista, entre las cuales deben suscribirse un contrato de prestación de servicios que se encuentra regido por las normas del Código Civil. La Ley 20.123 es muy importante para el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios, por lo tanto, se tomaron en cuenta los puntos principales que explican más detalladamente el funcionamiento de esta ley. Algunos de estos puntos se basan en cuáles son las responsabilidades de la empresa principal a subcontratar. Asimismo, se evidenciarán los documentos que debe contener el registro, cuáles son los derechos de la empresa principal en la subcontratación. Se describirá el tema de la subcontratación de la Ley 20.123. Esta investigación nos informa sobre la nueva ley de subcontratación, la cual tiene efectos en la calidad de trabajo del empleado subcontratado. Esta ley número 20.123 guía muchos vacíos que existían en cuanto a la subcontratación hacia los empleados, ya que estos contaban con una legislación completamente insuficiente para un desarrollo laboral eficiente. Lo que se pretende es dar a conocer las percepciones de los trabajadores subcontratados que existían antes y después de la nueva ley, y sobre todo si la calidad de las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados ha mejorado en gran medida con esta reforma. Para el desarrollo de esta investigación fue necesario contar con algunas empresas donde existía subcontratación. En esta investigación está orientada a la entrega de información respecto a la nueva manera de subcontratar y todos los beneficios que esto implica. Según las percepciones de los trabajadores, los puntos que abordaremos implican la descripción de la ley, en donde mencionaremos en qué consiste, cuáles son las partes para integrar la subcontratación, cuáles son los tipos de subcontratación, quiénes la pueden utilizar y cuáles son las responsabilidades de las empresas de subcontratación. Por ende, este trabajo pretende evidenciar cómo esta ley beneficia al trabajador para que pueda exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y previsionales de acuerdo con esto. La investigación también abordará el tema de la empresa principal y la empresa contratista, entre las cuales deben suscribirse un contrato de prestación de servicios que se encuentra regido por las normas del Código Civil. La Ley 20.123 es muy importante para el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios, por lo tanto, se tomaron en cuenta los puntos principales que explican más detalladamente el funcionamiento de esta ley.
Algunos de estos puntos se basan en cuáles son las responsabilidades de la empresa principal a subcontratar. Asimismo, se evidenciarán los documentos que debe contener el registro, cuáles son los derechos de la empresa principal. En la subcontratación se describirán las sanciones que puedan presentar las empresas principales. También se indicarán las acciones que pueden ser calificadas como simulación por parte de la empresa, las obligaciones y derechos del trabajador subcontratado, las ventajas y desventajas de la subcontratación, entre otros puntos más. Bueno, ahora lo dejaré con mi compañera. Corresponde hablar sobre la ley 20.123. Esta ley entra en vigencia el 14 de enero del 2007. Esta ley permite que el trabajador pueda exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y previsionales. Con esta ley 20.123 también introdujo modificaciones al Código del Trabajo y a la ley 16.744 en materia de higiene y seguridad en los sitios del trabajo, con el objetivo de obtener condiciones de seguridad e higiene de los respectivos lugares de trabajo. En esto se mejoran las acciones fiscalizadoras para hacer más efectiva la responsabilidad de la empresa, perfeccionar la regulación en materia de higiene y seguridad. Con esta ley también se logró modificar el artículo 76 de la ley 16.744. Esto establece los procedimientos de denuncia de los accidentes de trabajo. En caso de un accidente fatal o grave del empleador, debe informar a la Inspección del Trabajo y a la Subsecretaría Regional del Ministerial de Salud. Esto deberá suspender las formas de inmediata, ya sea de faenas, en las cuales se vean afectadas. Tenemos también tipos de subcontrataciones. Entre ellas podemos encontrar los servicios profesionales. Gran cantidad de empresas requieren de estos servicios. Se caracterizan por obtener cantidades considerables de recursos en la contratación de personal. Estos pueden ser especializados o equipos tecnológicos para la formación de departamentos de forma internas. También tenemos la manufactura. Este tipo de subcontratación se vincula a la reducción de costos durante la fabricación de un producto. Una empresa en la cual el costo de producción es significativamente alto por falta de un equipo tecnológico. También tenemos de servicios específicos. Algunos modelos de negocios requieren de una ejecución de funciones específicas. Ejemplo puede ser el transporte y entrega de productos. Otra subcontratación también es el de operaciones. Empresas con alta cantidad de tareas operativas requieren de las funciones para obtener un producto final. En un ejemplo podemos mencionar las industrias en las cuales son diferentes empresas que se encargan de componer, ¿cierto?, poder llevar a cabo esta especialización, pero por muchas veces falta de tecnología, deben acudir también al equipo de operación. ¿Cuáles son las responsabilidades de la empresa principal al subcontratar? Deben responder a los trabajadores cuando la empresa contratista no cumple con lo estipulado en el contrato. También deben responder al conjunto de la empresa contratista por lo adeudado al trabajador. Otro
dice que tiene la obligación en materia de protección, salud e higiene de los trabajadores. Debe tomar medidas necesarias para proteger específicamente la vida y la salud de todos los trabajadores que colaboran en la obra, empresa o faena. Bien, y continuando con la disertación que hacía nuestra compañera, además veremos cuáles son los documentos que deben contener el registro que pertenece a la empresa principal. Por ejemplo, el cronograma de las actividades planificadas, la copia de los contratos que mantienen con la empresa que laboran en la faena, los datos del contratista y también los subcontratistas, el nombre, el RUT, además el organismo administrador de la ley número 16.744, el nombre del encargado de la faena, el número de trabajadores que se encuentran en la faena, la fecha de inicio y término de faenas, el historial de accidentes y enfermedades profesionales de la faena, el informe y las evaluaciones de riesgo, las visitas y medidas prescritas por el organismo administradores de la ley número 16.744, las inspecciones de entidades fiscalizadoras y sus respaldos. Otra de las preguntas más frecuentes es o son ¿cuáles son los derechos de la empresa principal en la subcontratación? El derecho a la información es aquel que permite a la empresa principal pedir informes a los contratistas sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores. Este informe debe ser respaldado por certificados de la Inspección del Trabajo o por otros medios contenidos en el reglamento del Ministerio del Trabajo. El mismo derecho tienen los contratistas respecto a los subcontratistas, el derecho de retención previsionales y el mismo derecho tienen los contratistas respecto de sus subcontratistas. En el caso de no cumplimiento a los contratos, también existen sanciones para las empresas principales y las multas van desde las 5 a las 100 UTM al empleador que simule la contratación de los trabajadores a través de terceros. ¿A qué se refiere con simulación o qué acción puede ser calificada como simulación por parte de una empresa? Que una persona natural o jurídica tenga la calidad de empleador respecto de un trabajador, o que dicho empleador no tenga escriturado el respectivo contrato de trabajo en calidad de empleador. Otra de las interrogantes que acompañan a la ley de la subcontratación es ¿qué obligación y derecho tiene el trabajador subcontratado? Como todo trabajador que presta servicio a una empresa, tiene la obligación que establece el contrato firmado. En este caso, el contratista se rige por el Código del Trabajo. Algunas de estas obligaciones son la dependencia y la subordinación del empleado con el empleador y la asistencia diaria al trabajo, entre otras. Además, el subcontratado tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador de acuerdo al Código del Trabajo, como por ejemplo las jornadas máximas de trabajo, feriados y fueros. Otra de las preguntas más recurrentes sobre la subcontratación es si es que le permiten la formación de sindicatos y negociaciones colectivas. La respuesta es sí. Sí pueden formar sindicatos y o negociación colectiva, pero siempre al interior de su empresa contratista. No pueden sindicalizarse con otros trabajadores de la empresa principal. ¿Cuándo aplica o para qué sirve la ley de subcontratación? Esta ley de subcontratación sirve para que el trabajador pueda exigir el cumplimiento de sus derechos laborales como tal, entre la empresa principal y la empresa contratista. Debe suscribirse a un contrato de prestación de servicios
que se encuentra regido por las normas del Código Civil. ¿Qué aspectos positivos tiene la subcontratación? Bien, esto permite destinar mayor presupuesto para incrementar la productividad de cada empresa. También permite a la empresa tener la mejor tecnología sin invertir en capacitación a su personal. Y por último, en caso de requerir personal del extranjero, facilita la contratación de estos mismos. La pregunta que casi todos se hacen es: ¿qué se puede subcontratar de una empresa? Muy bien, son muchos los servicios que se pueden contratar o subcontratar, desde la administración, pasando por el mantenimiento, e incluso se puede ceder una parte del proceso productivo a otra empresa, dependiendo del tipo de actividades que la empresa subcontrate. ¿Qué debe llevar el contrato de subcontratación? El contrato debe llevar, punto 1, el lugar y la fecha del contrato iniciado. Punto 2, datos del empleado y del contratante y fecha de inicio de trabajo. Funciones y responsabilidades que tendrán el trabajador. 4, las remuneraciones por los servicios prestados. 5, plazo y tipo de contrato y la duración de la jornada de trabajo. Y por último, otros acuerdos extra de trabajo, por ejemplo, si habrá jornadas de trabajo desde casa o si recibirá alguna bonificación por alcanzar metas, entre otros, pero todo esto debe ser por escrito. ¿La subcontratación de los trabajadores debe ser de personal especializado? No necesariamente, dependerá de las exigencias y requerimientos propios de cada empresa contratista o subcontratista. ¿Qué dice el artículo 185 del Código del Trabajo? El artículo 185 señala que un reglamento determinará las industrias o trabajos peligrosos o insalubres con el objeto de dar cumplimiento a su deber de cuidado que tiene el empleador. ¿Cuál es la ley que protege los derechos de los trabajadores? La ley 16.744 asegura que los trabajadores dependientes tanto del sector público como del sector privado y los trabajadores independientes que coticen estarán protegidos por el seguro contra riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Qué dice el artículo 47 del Código del Trabajo? El artículo 47 del Código del Trabajo establece la jornada máxima de trabajo, la cual será de 8 horas diarias, de manera que no excedan de 40 horas semanales, salvo por disposición de la ley en contrato. Ventajas y desventajas de la subcontratación. Ya llevamos varios años planteándonos todos los cambios posibles para mejorar la rentabilidad de todos los procesos, aunque ya vimos hace tiempo los riesgos de considerar solo criterios económicos y que no debemos dejarnos llevar por la moda del cambio por el cambio. Son muchas las empresas que se plantean la posibilidad de subcontratar procesos de trabajo. Los motivos pueden ser muy diferentes. Tenemos ahorro de costos, mayor flexibilidad laboral, que permite una respuesta más ágil frente a las demandas de un mercado que cada vez está más cambiante, especialización y o mayor efectividad en tareas que no son de propia actividad de la empresa, como seguridad, limpieza, logística, etc. Mayor seguridad. La subcontratación asume sus propios errores y riesgos. Innovación. La subcontrata supone una nueva forma de trabajar que llega a la organización desde el exterior. Centra el talento y el esfuerzo en las áreas clave de la empresa, aquellas que no son susceptibles de ser subcontratadas. Sin embargo, hay que valorar los siguientes aspectos. Elegir una mala empresa de subcontratación puede acabar dando una muy mala imagen a nuestros clientes. El costo económico de cambiar de empresa puede ser altísimo. No existe ningún tipo de compromiso ni vínculo entre la empresa principal y los trabajadores.
de la empresa secundaria más allá de que de la marca del contrato de subcontratación. En ningún caso se dará sentimiento de pertenencia. La subcontratación puede suponer el despido del personal de la empresa principal, salvo que la empresa subcontratada los acoja en su propia plantilla. El momento de la subcontratación puede generar incertidumbre entre la plantilla de la empresa principal y puede generar temor a perder el puesto de trabajo. La empresa principal pierde contacto directo con el trabajo que realiza la subcontrata. Por tanto, se aleja de la realidad del día a día que puede surgir dentro del área subcontratada. El contrato debe estar bien definido y las tareas bien divididas, algo que parece obvio sobre el papel, pero suele ser más difícil sobre la práctica. Una sanción por cesión de trabajadores puede ser carísima. ¿Cuál es la documentación necesaria que se debe adjuntar para obtener el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales? En materia previsional, los documentos que el solicitante debe acompañar al formulario 30-1 son todas las planillas de cotizaciones previsionales de todos los organismos de previsiones a que se encuentre obligado a pagar el empleador. Y estos son planilla de cotización de las distintas AFP, del seguro de cesantías, del INP, de distintas ISAPRES, de la respectiva CSAF, si procede, planilla de cotización de la respectiva mutualidad del empleador, si procede. En materia laboral, los documentos requeridos son los siguientes: los respectivos comprobantes de pago de remuneraciones a que se encuentra obligado a confeccionar el empleador, debidamente firmados por los trabajadores. Cualquier otro sistema de uso que tenga el empleador, con la condición que se pueda comprobar que se ha efectuado el pago de remuneraciones y que contenga a lo menos el nombre del trabajador, el monto de la remuneración imponible del respectivo mes y la firma del trabajador. Libro auxiliar de remuneraciones. A modo de conclusión, en nuestra investigación realizada, podemos concluir que la subcontratación de la Ley 20.123 no sirve para que el trabajador pueda exigir el cumplimiento de los derechos laborales y previsionales. De acuerdo con esto, también podemos rescatar el hecho de que entre las dos empresas, principal contratista, debe suscribirse un contrato de prestación de servicios que se encuentran regidos por la norma del Código Civil. También podemos deducir, de acuerdo con la investigación, que la subcontratación permite la formación de sindicatos y negociaciones colectivas donde los trabajadores contratados bajo el régimen de subcontratación puedan formar sindicatos y negociar colectivamente, pero siempre al interior de su empresa contratista. No pueden sindicalizarse con los trabajadores de la empresa principal. Esta ley de subcontratación sirve para que el trabajador pueda exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y previsionales. Por otra parte, esta investigación se extrajeron puntos muy relevantes, como puede ser la obligación y derechos del trabajador subcontratado, como el hecho de que el trabajador que presta servicios a una empresa que se dedica A modo de conclusión, en nuestra investigación realizada, podemos concluir que la subcontratación de la Ley 20.123 no sirve para que el trabajador pueda exigir el cumplimiento de los derechos laborales y previsionales. De acuerdo con esto, también podemos rescatar el hecho de que entre las dos empresas, principal contratista, debe suscribirse un contrato de prestación de servicios que se encuentran regidos por la norma del Código Civil. También podemos deducir, de acuerdo con la investigación, que la subcontratación permite la formación de sindicatos y negociaciones colectivas donde los trabajadores contratados bajo el régimen de subcontratación puedan formar sindicatos y negociar colectivamente, pero siempre al interior de su empresa contratista. No pueden sindicalizarse con los trabajadores de la empresa principal.
Esta ley de subcontratación sirve para que el trabajador pueda exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y previsionales. Por otra parte, esta investigación se extrajeron puntos muy relevantes, como puede ser la obligación y derechos del trabajador subcontratado, como el hecho de que el trabajador que presta servicios a una empresa que se dedica a la subcontratación tiene la obligación de establecer un contrato firmado con su empleador. Otros aspectos relevantes que fueron extraídos son las ventajas de subcontratación, como mayor seguridad y flexibilidad laboral, además de las partes que debe llevar un contrato de subcontratación y cómo debe ser este con los trabajadores. La ley 123.000 brinda una variedad de regulaciones que tiene un énfasis necesario al día de hoy para la subcontratación. El funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios. Por ende, es importante que ésta se preserve para lograr avanzar en materia de protección al trabajo y para favorecer en ciertos aspectos a nuestra sociedad.